información de Manizales, en el matutino de UMFM. Está con nosotros aquí en la mesa de trabajo del matutino el exalcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín. Buenos días, Carlos Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? Querido Richard, un abrazo muy especial a Alejandro, al rector Guillermo Orlando, a Juan Alberto, un abrazo muy especial a Sofía, a Néstor. Qué placer nuevamente estar aquí en esta mesa de trabajo. Bueno, anda usted caminando las calles. Caminando las calles, volver a esta emisora me permite pensar en el momento más importante que acabo de vivir en mi vida, la paternidad. Y estudiar en el exterior me permitió una visión global sobre el mundo, sobre la vida pública y sobre la reinvención de los líderes. Y no tenía pensado volver a la actividad política. Todavía incluso lo sigo pensando si debe ser en una candidatura, aún no lo sé. Hay muchas personas que me insisten, dentro de ellas un candidato presidencial que estuvo aquí sentado hace un mes. Que lanzó su candidatura ayer. Que viene diciéndome, métase, es necesario por la sociedad manizaleña y caldense que usted esté, hay una deficiencia seria de liderazgos en el eje cafetero, por favor inténtelo. Y yo le vengo planteando a ese tipo de actores que la vida que he venido construyendo en familia con mi esposa ha sido fundamental, en la que pude conocer del mundo académico. El ser speaker internacional me dio otra perspectiva sobre la cual uno puede aportar mucho a la sociedad, tener un gran impacto y tener el volumen de los enemigos graduado en bajito, porque cada vez que uno, cuando sale a la arena pública y despierta como alguna amenaza, pues entonces todos empiezan a señalar. Ya, de cierta manera usted ya dijo que salió a hacer política. No sabe hacia dónde o qué camino coger, pero está haciendo política. Más que política es un poco hacer justicia, porque de manera muy infame han hablado de mí y a uno nadie lo va a defender. Yo pensé que poniendo mi granito de arena, ayudando a elegir a otros, pues iba a tener quien me defendiera, y me llevé la sorpresa de que la política es un mundo lleno de intereses donde cada quien solamente está optando por su interés individual. Y creo que eso fue el aprendizaje que tuve en mayor medida en la alcaldía. Ese tipo de cosas que no volvería a cometer en el futuro, porque es negarse la posibilidad y la posibilidad de que la sociedad tenga mejores líderes. Incluso uno de los debates que más recuerdo es ese en el cual tu liderazgo es respetado en la vida pública, pero cuando tú ya dejas de ejercer un cargo, llega la verdadera soledad del poder. Los alcaldes tienden a interpretar que la soledad del poder es durante el poder. No, es después. Porque todo el mundo te corre, te hace caso, pero cuando ya se baja el telón y nuevamente quedas completamente solo en la escena, tú pierdes hasta la gente que pensabas incondicional. Por eso es el mayor aprendizaje, y lo dijo Camilo Vallejo en la entrevista pasada: cuando el poder se pierde es que mayor le da claridad a los gobernantes. Habla usted de que esperaba el respaldo de otros personajes de o funcionarios y de quienes usted ayudó. ¿A quiénes se refiere? No, a todas las personas en las que influí positivamente en sus vidas, pero sobre todo para que mejoraran no solamente su calidad de vida, que hoy estuvieran en las mejores posiciones de gobierno, que hoy estuvieran en altas dignidades públicas. ¿Quiénes? Todos, absolutamente todos. Es que ni siquiera podría decir que uno solo ha salido a defender este legado que emprendí con contundencia, porque lo dijo el profe Guillermo Orlando, el rector. Muchísimas veces incluso en el gobierno uno siente como a la imagen del líder siempre le están juzgando, y para que otros entren a darse esa batalla es casi que imposible. Lo vive hoy el presidente Petro, pocos de sus ministros defienden su gobierno, lo vivió el expresidente Iván Duque. Creo que de manera muy solitaria le tocó defender su causa. Por eso es un acto de justicia que tenga que volver a la calle a decirle a la gente: vengan, un momentico, esto fue lo que yo planteé para la ciudad y todo esto es una realidad. Y por más que quieran dejar en el aire
que yo dejé la ciudad enredada y con problemas. Eso todo se ha venido desmitificando con el paso del tiempo porque ya todo ha quedado inaugurado. Ya esos problemas que se dijeron atrás ya no existen y hay que mirar hacia adelante. Por eso los legados se tienden a identificar años después. Esto me lo dijo Enrique Peñalosa. Me dijo, Fresco, aguántese unos años que la gente va a entender un poco lo que dimensionaron por la ciudad. Me lo decía Juan Manuel Santos, me decía, yo fui el presidente más desprestigiado en la historia de Colombia. Vaya, mire hoy, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese tipo de consejos de gente que definitivamente están por encima de uno, yo soy aún un líder muy joven, tengo 34 años, apenas acabo de ser papá, pues no tendría la sapiencia para poder entender eso, pero hoy, años después, puedo evidenciarlo. Entonces, es falso lo que se dice, por ejemplo, sobre la línea 3 del cable, que el porcentaje de avance con el que usted entregó o dijo que iba el cable cuando usted entregó el gobierno no era así, sino del 18% no más, y que lo salvó la actual administración. ¿Eso es falso? Eso es completamente falso. Y yo creo que lo más inteligente que yo debo hacer como líder es trascender ese debate. Porque si nos quedamos en persistir quién tiene la razón, la ciudad se queda trancada. No, pero eso es lo que usted está haciendo con estos volantes, ¿no? Exacto, es decirle a la gente, miren, esto usted no, fue lo que... usted no está dejando atrás, sino antes diciendo que lo que hoy está inaugurando el alcalde es obra suya. Exacto, pero yo no estoy diciendo si tiene la razón o no. Estoy diciendo, hoy Manizales es la mejor ciudad en América Latina para vivir, no por arte de magia, eso no se logra en un año. Es un proceso en el cual aportamos un granito de arena. Dentro de ellos, un cable aéreo, con una estrategia que tuvo en las vías un impacto fundamental, que fueron 2 intercambiadores, no uno sino 2, el de los Cedros y el de los Cámbulos, pero además lo conectamos a través de 5 kilómetros de ciclorruta. Toda esa estrategia de movilidad fue ver a Manizales de manera sistémica para que su anillo vial se desatrancara, y por eso es que hoy Manizales no tiene trancones, no porque hayan puesto 100 guardas de tránsito. Y claramente teníamos que haber pasado por el desierto de vivir dificultades donde se atranca la sociedad en medio de una obra. Pues es que estábamos haciendo 4 puentes de una inmensidad que hace mucho tiempo no se construían conjunto en Manizales, pero además un cable aéreo y el granito de arena de poner una ciclorruta en una de las vías más importantes. Esa fue la estrategia de movilidad. Lo segundo fue pensar en una ciudad para la gente, para los adultos mayores, para los peatones y para los niños, que es la visión global de la ONU. Recuerden que nuestro plan de desarrollo, ayudado a tejer por el doctor Guillermo, fue enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible. Y este premio se llama ONU Habitat, es por los ODS. Eso no fue por arte de magia de alguien que haya llegado a salvar. Entonces, en esa segunda estrategia dijimos, vamos a construir parques y bulevares y una narrativa de ciudad alrededor de la ciudad universitaria. Por eso, el intervenir puntos neurálgicos como el de la Boulevard de la 48, que era un sitio alto de consumo de drogas e inseguro, allá había un expendio, lo transformamos, lo volvimos un parque, pero además construimos el primer paradero con espacio público al lado del CES Hospital de Caldas. ¿Se acuerdan cómo era eso antes? Donde dormían los habitantes de la calle, hoy es un parque. Ayer vi, cuando me bajaba de un bus, que ahí nuevamente hay un habitante de calle. Sin embargo, hay un escenario que si se le pone entereza, la sociedad poco a poco lo va adoptando. A eso también le remodelamos el Parque Faneón, el Parque El Arenillo, que era el sitio donde vivían los habitantes que no tienen hogar, se transformó. Hoy tiene cancha de fútbol, de vóley playa, muro de escalar, tiene hamacas para que los jóvenes se acuesten a ver las estrellas. Hicimos un sueño realidad en los sitios donde más olvidábamos estábamos. Y lo tercero fue transformar los escenarios deportivos para que los jóvenes tuvieran mejores condiciones, el Coliseo Mayor, el Coliseo Menor, el Patinódromo, el skatepark. Finalmente, en agenda global y de mundo, dejarle luz a Manizales, transformando 25.000 puntos de luminarias, hizo que tuviéramos una ciudad segura. Por eso es injusto que de un plumazo se trate de borrar un grano de arena muy importante que se aportó para que la sociedad avanzara, porque lo más importante que yo le pude haber planteado a Manizales,
no fueron las obras de gobierno, fue la visión de ciudad que le planteamos como visión universitaria, que no nació de mí, eso nació de las universidades, de los rectores, nació de la sociedad, y que es lo que hoy le hace falta a Manizales. Manizales perdió su agenda. Aquí la vida pública, la vida empresarial y la vida académica ya no tiene de qué hablar. Por eso, lo más importante que deban hacer los líderes es dirigir el debate de hacia dónde debemos ir como sociedad. Porque si nos quedamos enfrancados de si el 18% y el 19%, que es que usted no tiene la razón, pues entonces la agenda se va a convertir en la política tradicional en la cual te juzgo para poder ganar unas elecciones, y lo más importante es que Manizales sepa hacia dónde debe dirigirse. ¿Usted está reclamando hoy que le reconozcan lo que usted hizo? No, estoy contándole a la gente un poco los esfuerzos que yo emprendí para que hoy Manizales fuera una de las mejores ciudades, porque además yo quiero decir algo importante. Ya llegó el momento. 2 años en silencio me permitieron discernir lo que logramos. Pero además de eso, identificar qué iba a ser el alcalde. Porque de manera silenciosa yo tuve espera. Y hoy, después de 2 años, nosotros no sabemos cuál va a ser la gran obra de gobierno que le va a dejar Rojas a Manizales. Y esa es la razón que nos debe poner a reflexionar, porque si nos sintonizamos y él acepta esta invitación a que caminemos juntos, porque si él nos dice hacia dónde va la ciudad y cuáles son sus grandes obras de gobierno, pues Carlos podrá ser un agente que ayude a traer los recursos necesarios para construir la 4ª línea del cable que hace falta para que podamos llevarlo hacia el ENEA y la ciudad siga avanzando. Pero se necesita una agenda, una agenda. Finalmente, ayer el DNP lo dijo, el salto que dio Manizales del 2019 al 2024 fue enorme. Y yo creo que eso fue más allá de que Carlos Mario haya podido gestarlo. Fue un equipo de gente. Y el doctor Guillermo Orlando lo dijo, en ese gobierno no juzgamos a las personas por su color político. Siempre tratamos de convocarlos a todos, y yo nunca perseguí a un funcionario si venía del pasado gobierno, y muchos dicen que ese fue mi error, pero yo creo que las capacidades de la sociedad lo que nos permiten es entender cómo, haciendo los mejores equipos, se puede sacar lo mejor de cada rincón. Richard le preguntaba al inicio que si tenía alguna aspiración política y que en qué momento está usted de su vida. ¿Siente usted que esos 2 años de silencio, digamos, los estudios que hizo en el exterior, le sirven para estar, digamos, un poco más maduro políticamente? Sí, yo creo que sobre todo lo que lo madura uno es el tiempo. Y yo tuve como 3 tiempos difíciles. El primero, antes de iniciar la campaña, con la partida de un ser querido que me acompaña día y noche aún. El segundo, el tiempo de alcalde, que es un tiempo difícil. Gobernar es demasiado complejo. Y el tercero, la soledad del poder. Esos 3 tiempos lo permiten a uno edificarse y purificarse al fuego como el oro. Por eso, si en ese momento de reinvención no hay una mejor versión, pues hemos perdido esos años. En algún momento, en entrevista pasada, escuché en esta mesa de trabajo que se decía del alcalde actual que ya tenía un mejor liderazgo. Lo que hemos visto en este año y medio es que la gente se sigue sintiendo presionada al interior de las oficinas de la alcaldía de Manizales, que sigue siendo un hombre supremamente soberbio. Entonces, lo que nos debe convocar en este tiempo es a ser mejores. Y yo no estaría dispuesto a continuar un proyecto político de la misma manera que lo he venido haciendo en el pasado. Por ejemplo, yo tuve una crítica a mis opositores supremamente directa, y yo siento que hay que elevar ese debate. Hay que buscar en todos los líderes lo mejor que se puede hacer. Por eso no me vería nuevamente, por ejemplo, una confrontación directa con el doctor Octavio Cardona. Yo siento que eso me permitió
en su momento el haber aportado un debate importante a la ciudad para que él tuviera control político, pero ya después gobernando yo tuve que tener otra actitud. Y si ahora la vida me vuelve a poner en otro lugar, debe ser para convocar lo mejor de los líderes, porque a ese hombre hay que reconocerle hoy en Bogotá que está haciendo unos debates de talla nacional, al Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, y es una voz que está dejando muchos puntos sensibles que le dejan hoy a la nación un camino de hacia dónde debe emprenderse. Por ejemplo, el alcalde Rojas, hay que reconocer que es un gran ejecutor. Y si la vida lo puso allí y a su alrededor, él podría tener personas que lo dirijan en la agenda pública para llevar a Manizales a ser una de las ciudades más importantes del mundo, pues en eso hay que aprovechar sus capacidades de ejecutoria. Pero es que es una manera de ver las cosas, es un tema de visión. Él tiene una visión microgerencial y la visión que nosotros aportamos a Manizales fue macrogerencial, fue la de las grandes obras de gobierno. Él ha enfocado sus gobiernos, los dos, y los años que lleva el segundo, en el barrio, que no está mal, en las pequeñas obras de impacto, pintar las barandas de los puentes, arreglar las calles, tener los jardines de las avenidas muy lindos. Lo que no está mal está bien, pero Manizales requiere de las dos visiones, requiere de un administrador que en el día a día le permita a Manizales estar muy prístina, pero también le corresponde una gran agenda de gobierno que nos posicione nacionalmente e internacionalmente a través de nuestra infraestructura, de nuestra proyección. 7:37 a.m. Estamos conversando con Carlos Mario Marín Correa, exalcalde de la ciudad de Manizales, hoy caminando las calles de la ciudad. Néstor. Carlos Mario, usted ahorita tocaba varias palabras que me llaman la atención, es seres queridos, poder, liderazgo. Y con eso quiero preguntarle, porque usted también ha nombrado varios líderes políticos de la región, dentro de ellos congresistas, alcaldes, pero hablemos de su primo, que es congresista y que también ha hecho debates del ámbito nacional y que en unas palabras dijo: no comparto el liderazgo y las formas de Carlos Mario, y está claro que pertenecemos a proyectos políticos diametralmente distintos. Y por eso se lo pregunto en términos de seres queridos, porque hace no más que 2, 3 años ustedes compartían un proyecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos seres queridos y esos proyectos políticos? Que fue un sueño de niños, ¿no? Sí, es la dinámica del poder. Usted lo tuvo aquí sentado en esta mesa. Él es un hombre ambicioso, es un hombre que se propone lo que logra lo que se propone, y fui el instrumento para que él pudiera llegar al Congreso de la República. Que el proyecto que sembré durante 15 años le sirviera de plataforma para que él pudiera llegar allá con sus ideas. Y nos separamos diametralmente en temas ideológicos. Él es de izquierda y yo no. Y eso está claro para Manizales. Razón por la cual no acepté estar en un alto cargo del gobierno nacional durante 3 oportunidades que me lo ofrecieron. Porque creo que Colombia necesita en este momento líderes con independencia. Y el hecho de aceptar un cargo en el alto gobierno es perder la independencia. Porque él lo dice en su publicación: defiendo las reformas del gobierno. La defensa que yo he planteado en mi proyecto ha sido la del medio ambiente, la de la lucha contra la pobreza, la de las ciudades modernas. Yo soy el hombre de los cables, de los parques, de las ciclorrutas. Él es uno de los hombres del presidente. Entonces, esa es la causa en que nuestros proyectos han tomado rumbos diferentes. Y por eso creo que no importa en cuál es el liderazgo que ejerce cada uno. Pienso que él está en todo su derecho de continuar adelante con su camino y yo con el mío. Es doloroso. Miren, yo soy un hombre emotivo, sentimental, sensible. Él es un hombre pragmático, frío, contundente.
Mi habilidad más grande ha sido la de construir un proyecto político. La de él ha sido la de construir narrativas. Él es un hombre experto construyendo narrativas, yo soy un hombre experto haciendo realidades. Por eso, eso sería un gran complemento. Yo veo difícil ahora que nosotros volvamos a caminar juntos políticamente, porque es un tema en el que definitivamente será Dios y la vida que nos permita con discernimiento creer. Y hay un tema además que él no comparte de mí, es que yo creo profundamente en Dios y él no. Entonces, pienso que han sido causas que en el pasado dividieron a la sociedad. Hoy la sociedad no debería ser dividida por si crees en algo o no. Por el contrario, se deben establecer causas comunes para poder emprender caminos y diálogos por la sociedad. Usted podría, infiero de lo que ha dicho, que el reconocimiento de ONU Habitat para la ciudad se le debe mucho a lo que usted hizo durante su gobierno. Se le debe a Germán Cardona, que construyó el estadio de Manizales, se le debe a Luis Roberto Rivas, que hizo la primera línea de cable, se le debe al gobierno de Carlos Mario Marín, que hizo la otra línea de cable, los otros intercambiadores, se le debe a Octavio Cardona, que dio una lucha importante para que Manizales tuviera más oportunidades en la ciudad. Se le debe incluso al primer gobierno de Jorge Eduardo Rojas, donde hizo el Parque del Agua y el Parque de la Mujer. Esperen, recuerdo un poco, el Parque del Agua era el Parque de la Mujer, y se le va a seguir debiendo además que la ciudad siga progresando. Hoy Manizales debe sacar adelante ese sueño de ciudad que planteó el alcalde Rojas de construir un Manizales Arena. No podríamos quedarnos atrás y no construirlo, hay que buscar sacarlo adelante. Pero hoy sigue la ruta para continuar siendo reconocido como un buen vividero, ¿o no? Porque claro, es que me queda allí la sensación que cuando usted habla del gobierno actual, ve que no es un gobierno de grandes obras y que no está continuando el camino. Creo que es el momento en el que podamos ponernos de acuerdo en la agenda fundamental que debe asumir Manizales. ¿Y por qué nosotros logramos hacerlo? Contamos con una pandemia que nos permitió unirnos como sociedad y que en vez de ser una crisis se convirtió en la gran oportunidad para sacar adelante el pacto por la reactivación. Y también contamos con un estallido social en el cual nos pararon todas las obras de la ciudad. ¿Recuerdan cuando aquí en la calle 19 por la ciclorruta que le planteamos a los jóvenes de la Universidad Manizales nos pararon las vías, los mecánicos, nos incendiaron canchas con mentiras de que íbamos a sacar los mecánicos de allí? Y logramos de eso unir a la gente. Me tocó salir a la calle a buscar un consenso para que la obra pudiera arrancar. Y le dije a la gente, miren, no vamos a arrancar sin que ustedes estén de acuerdo. Entonces son dos maneras de gobernar distintas. Mientras el alcalde actual arranca con tanquetas las obras, nosotros buscamos el consenso de la sociedad. Por eso yo creo que a todos se nos reconoce ese mérito de ciudad. Lo que no está bien es que él se pare encima de los hombros míos para sacar adelante su proyecto, porque el legado nuestro es un legado importante que lo que busca es que la ciudad sea mejor, más allá de que se le reconozca a alguien un trabajo por la sociedad. A Germán Cardona le sucedió en su momento este debate. Él estaba cansado de que la gente no le reconociera lo que hizo por Manizales, y en Bogotá encontró actores muy importantes para que ampliaran este megáfono. Y fue uno de los gestores de Colombia Líder, una organización que unió a todas las organizaciones más importantes de Colombia, Ardila, Lule, Santo Domingo, la Universidad del Rosario, el Externado, y midieran la gestión de los alcaldes. Entonces miren cómo esto permite que las ciudades avancen y se consoliden institucionalmente para que tengan una vía. 7 de la mañana, 44 minutos. La gente en la calle. Usted está sentado en Juan Valdés, ¿cuándo fue? La semana pasada. Y Santiago estaba ahí cerquita y no se voltearon a mirar, me dicen aquí me mandan la foto suya y Santiago al ladito cerquita, pero no se hablan. ¿Usted no se hablan, no? Y era, o es su primo del alma. Pero no se hablan. Nosotros tuvimos una conversación hace un mes y medio donde yo le planteé la realidad electoral y hemos tenido mucho respeto, por lo menos de mi parte. Yo he sido muy respetuoso en llevar esa relación. Sí. Sin embargo, he visto cómo han tejido públicamente muchas narrativas para mostrarme débil públicamente, pero yo ya he estado acostumbrado a eso. Sí. Llevo 18 años
donde mis enemigos inventan cuentos, sacan Pero eso cosas no lo en debilita portales, usted, pero ¿no? eso no me debilita. Ok. Esa es la fuerza más importante que yo tengo para hacer lo que hago, porque es la manera como siempre he logrado representar a esos votantes que han creído en mí. Yo voy a hacer una pregunta así como de ciudadano. ¿Cómo común, le- ¿no? Despistado. No, sí, despistado. no, sí, de a pie, pero con rencoroso. Rencoroso. Ah, rencoroso. con veneno. Sí, con veneno. Lo hizo ahogar. Sí. Tómese el antídoto. No, usted no le da como rabiecita ver que el aeropuerto del Café se está concretando, se va a hacer, que se hizo el cierre financiero, que ya está la licitación a punto de adjudicarse. Ya después de haber dicho que eso era un proyecto para élites y que tal vez usted lo descalificó y casi lo entierra, de acuerdo pues con lo que se dijo en su momento, ¿cierto? O sea, usted casi condena al aeropuerto del Café a no hacerse. Sí, y creo que fui el bobo útil de una clase política que en su momento necesitaba darse una batalla y que usó mi imagen para grabarme dentro de una góndola con una estrategia que estaba premeditada, y yo fui el conejillo de Indias. ¿Se lo grabó un amigo suyo? Cierto, eso fue muy complejo, ¿cierto? El haber sentido ese golpe de la vida. Pero hoy creo que en los buenos diseños y oficios del tiempo perfecto de Dios, ese proyecto va a salir adelante porque Manizales necesita un aeropuerto. Y yo nunca he sido enemigo, ni me he considerado enemigo, por el contrario. Pero usted no sentía eso, lo que dijo no lo sentía o qué? No, ni más faltaba. Yo ¿O creo usted lo que, libretearon o qué? Entonces, ¿de dónde salió? en ese momento... Usted sí dijo lo que dijo. Claro, y sobre todo, si ustedes recuerdan las palabras del ministro en ese entonces, él ponía palabras y yo refrendaba. Usted se enganchaba ahí. Revisen otra vez el video. Ajá. Pero creo que superamos ese debate. Y Usted quería quedar bien con el ministro. yo necesitaba al presidente para construir el cable y nunca cumplió para ese propósito de Manizales. El cable lo terminamos haciendo con la plata de los manizaleños. Entonces, miren, uno de todo esto aprende que hay que ser mesurado, responsable, y creo que ese momento me jugó una mala pasada la burbuja en la que estaba del gobernante, y además mal rodeado, porque esas personas que me decían allá en el despacho que ese proyecto era un fracaso son las que hoy sacan la bandera para defenderlo. ¿Qué es lo importante de esto? Que ya todos estamos unidos en la causa de que ese proceso debe salir adelante. Hoy el anhelo que yo tengo como ciudadano es que ese proceso pueda salir adelante como salió el cable. Porque es que hoy el cable es una realidad y todavía Aerocafé no. Y lleva 40 años. Pero se puede. Para eso se necesita la entereza de los líderes que hoy están trabajando sin descanso, como lo hace el señor gobernador, como lo hacen los señores congresistas, como lo ha hecho la clase gremial durante mucho tiempo para que ese proyecto salga adelante, y la demostración de que es necesario que los líderes sigan llevando esa causa a sintonía nacional hasta que se cumpla. Pero el cable, de la línea 3 del cable, ¿sale adelante gracias a Jorge Eduardo Rojas o no? Sale adelante gracias a los manizaleños. No, pero ¿qué son? ¿al alcalde o no? Son los que contribuyen, no, pues sí. y al alcalde Rojas hay que reconocerle la parte importante de que en medio de su gobierno se termina la gestión, como sucede en todos los grandes proyectos de ciudad, como pasa hoy con el Metro de Bogotá, que lo inició Peñalosa, lo continuó Claudia y lo va a terminar gestando el alcalde Galán y posiblemente el próximo alcalde. Es un proyecto transgeneracional. Vamos a ver la voluntad de Rojas, si de verdad le gustan los cables, con su acción para la próxima línea, que necesita Manizales hacia la comuna 5 Bosques del Norte y Les San dijo que iba a Sebastián. dejar estudios en fase 2. Lo que deberíamos, como logramos en nuestro gobierno, es dejar los estudios y arrancar, porque es que nosotros lo logramos, consolidar estudios y arrancar, porque encontramos estudios desactualizados, los actualizamos rápidamente y pudimos arrancar. Por eso, ¿qué es importante en este momento? A mí lo que más me preocupa de esta declaración es que el alcalde Rojas todo se lo toma mal. Cuando uno dice algo con lo que él no está de acuerdo, él empieza en un momento de ira a ver cómo reacciona. Y yo creo que debe haber sapiencia de los líderes para saber cómo se lleva y se lidera ese debate, porque si no vamos a terminar en un debate maluco. Y si él se pone, si molesta, ¿usted se deprime o qué? ¿Lo afecta? No, pero me toca actuar. Y yo soy un hombre que actúo
que salgo a la calle, yo sé ya cómo ellos se están preparando, me quieren atacar O sea, judicialmente. políticamente es un enemigo en ese momento. Políticamente. Pero saben que yo tengo la voluntad de trabajar juntos. Él me va a judicializar a través de las entidades de control y está armando todo con la Contraloría y con todo el mundo Ok. Pero son ellos los que van a tener la respuesta final. Muy bien. Y cuando uno no tiene nada que temer, Está tranquilo. está tranquilo y yo estoy tranquilo. ¿Yo qué quiero proponerle a los manizaleños? Miren, primero, definamos hacia dónde vamos como ciudad. ¿Cuáles son los grandes propósitos que tiene Manizales para los próximos años? ¿Qué vamos a hacer en los próximos 10 y 20 años? Y caminemos juntos en ese plan. Vamos a conseguir los recursos necesarios para que se hagan esos sueños realidad. Esa es la voluntad que siempre ha permitido que Manizales trabaje en equipo y yo creo que es el buen momento que tiene el doctor Jorge Eduardo con más de 100.000 votos que sacó la sociedad unida para que saque adelante el sueño que quiera. El que se plantee lo puede sacar adelante porque tiene unanimidad de respaldo de los manizaleños, pero hasta ahora hemos visto que su única excusa se llama Carlos Mario Marín. Nosotros no tuvimos en la pandemia una excusa, ni en el estallido social. Nosotros caminamos sin descanso y sé que cometí muchos errores que ya reconocí y que espero no volver a cometer en el futuro, sobre todo comunicacionales. Carlos Mario, un oyente nos escribe y nos dice: ¿por qué Aguas de Manizales quedó tan endeudada en su mandato? ¿Y por qué se dice que había nómina paralela para pagar favores políticos? Aguas de Manizales logró, después de muchos años, restablecer sus finanzas, pero sobre todo su norte. Y es una empresa que dejó planteada la planta de tratamiento de aguas, que aprovecho para decirle a los manizaleños que quien inicia el proceso de recuperación de los recursos fue Carlos Mario Marín durante 11 avisos a la aseguradora. Y así lo hizo el gerente en su momento, porque yo no tuve mucha intervención. Razón por la cual hoy es una empresa sólida que los recursos que invirtió en su último proyecto se recuperaron y hoy los tienen los manizaleños. ¿Cuál es la narrativa clara del doctor Jorge Eduardo? Echarse las flores de todo lo que ya pasó atrás. Y no importa quién lo haga, lo que importa es que el sueño se ha hecho realidad. Hoy no tenemos ningún problema con el tema de la planta de tratamiento ni de aguas de Manizales porque los recursos se recuperaron. Y hay el litigio, todavía un poco de recursos porque el contratista está asegurando que inició con unos trabajos. De manera de que la manera de salir de ahí, del barro, es avanzando y pensando es si definitivamente se va a lograr, y el nuevo alcalde con su liderazgo va a lograr sacar nuevamente la planta de tratamiento a licitación. Sobre nómina paralela, miren, en este gobierno se ha duplicado la planta. Ustedes lo venían hablando. No solamente en la Secretaría de Cultura, sino en Agua, sino en todos los lugares. Pero además se cogió toda la plata del Sistema Integrado de Transporte Público. Nosotros dejamos los estudios listos del Sistema Integrado de Transporte y se los llevaron para contratar guardas de tránsito. Eso me puso a pensar cuál es el calibre de ciudad que queremos. Si una ciudad con un sistema integrado de transporte público que invierte sus recursos para la movilidad integral de la ciudad, o si queremos una ciudad pensada en el día a día donde creemos que los trancones se resuelven con guardas de tránsito en la calle. Por eso, el enfoque de los recursos y la visión de ciudad debe tener un debate que le permita a los manizaleños ir hacia adelante. Carlos Mario, en la madurez que usted está proyectando toda su intervención, dígame, ¿cuáles fueron los 3 grandes errores de su administración? Yo creo que fueron los comunicacionales. El tema de Aerocafé definitivamente fue un desacierto. Liberland. El tema de Liberland, creo que fue un episodio que ya sucedió, que pasó, que a la gente le hizo mucho ruido, sobre todo por el prestigio que tenemos como ciudad. Pero yo nunca invertí ahí ningún recurso público. A mí me prometieron 5.000 becas gratuitas para que los jóvenes y niños aprendieran inglés, y quién se opone ante eso. Sin embargo, creo que faltó rigor en
cómo se deben ordenar las cosas. Y creo que el último error, yo pienso que fueron esos dos, ¿cierto? Aerocabel y Verdad. Y el rayo acelerador también, Carlos María. Pero fíjense que yo ahí no tuve mucha interferencia, porque nosotros Usted nos teníamos sorprendió igual que a todo el mundo. un equipo de comunicaciones que tenía autonomía y he permitido que las personas actúen. El doctor Guillermo Orlando lo sabe. Yo dejé que los secretarios actuaran con independencia. Y lo que tú decías sobre los rumores de que por el escritorio del alcalde pasan todos los CDPs, son ciertos. En mi alcaldía eso no sucedió. Todos los secretarios ejecutaron su presupuesto. Yo nunca revisé un CDP porque me dediqué a los temas grandes, pero sí me equivoqué mucho en lo comunicacional. Entonces, creo que pues esta ciudad le dio la oportunidad a una persona de 28 años que llegara a gobernar y de lo cual estoy enormemente agradecido, pero a mí sí me faltaba experiencia en ese momento para tenerlo. Oiga, es verdad que, hablando de rumores, son rumores, ¿no? Es verdad que usted tiene un contrato con la gobernación de Caldas y otro contrato de asesoría con la gobernación de Boyacá, si no me equivoco. No, yo no tengo ningún contrato y con público eso fue en que pudo vivir tranquilo en Inglaterra. No, es así. No es cierto. En Inglaterra viví por la beca, Okay. pero además conocí a alguien especial, el embajador del Reino Unido en Colombia en ese momento, quien hoy es candidato presidencial, y fue luz para ese momento en el cual yo tuve decepciones importantes en mi vida. Con el gobernador nunca hemos hablado de temas contractuales en algún momento. Pero hay medio gabinete suyo allá, ¿no? En la gobernación. Pero todos reciben directriz del doctor Santiago. Yo con eso no tengo absolutamente nada que ver. Usted los puso, ¿cierto? Y Santiago los gobierna. Y le dije además al gobernador al salir del país, le dije al señor gobernador al salir del país, yo no quiero tener interferencia ni quiero dividir las cosas. Vi que hábilmente los socios políticos que tengo aprovecharon esa ruptura para resquebrajar las cosas y yo no me presté para eso y les dije, señores, aquí me doy un paso al costado para que el movimiento siga unido alrededor de la cabeza del doctor Santiago. ¿Cierto? Entonces, eso ha sido por sapiencia. Víctor Caicedo también está con Santiago. Él es amigo mío, con él mantengo un diálogo importante. Pero en la foto está con Santiago. Sin embargo, nosotros vamos a proyectos muy diferentes. Santiago va a la Cámara y yo voy al Senado. Y todas esas personas que hoy me llaman, que me dicen, jefe, pero lo más importante es que esto no me cause problemas, yo les doy gracias por su respaldo y su compañía. Sin embargo, el enfoque que yo he dado siempre a mis campañas es ganar sin maquinaria y sin recursos. Yo me gano las elecciones en la calle, en los buses, en los semáforos. Yo no voy a dejar de ganar o perder porque un funcionario público vote por mí o no. ¿Usted va al Senado? Con Roy. No sabemos. ¿Cómo va? ¿Con quién ¿cierto? va? No sabemos, estoy tomando la decisión. Inicialmente yo quería tener un rol en las candidaturas presidenciales. Yo quería funcionar como componedor, lo que he venido haciendo con diferentes actores políticos. Me han insistido un montón que me meta de candidato. Lo que sí tengo completamente descartado es que vaya a la Cámara de Representantes. Pero cuando usted dice Santiago va a Cámara y yo voy a Senado es porque ya lo si tiene eventualmente tomo alguna decisión de participar, iría al Senado de la República porque además tengo una gran preocupación. Hay una alta probabilidad estadística y don Alejo, que para mí es el hombre, él y Juan Felipe Jaramillo son los mejores economistas que tiene esta región. Manizales tiene activos potentes, potentes. ¿Mejor Juan Felipe o Alejandro? Sí, mejor. Ya recibió la bendición. Ya recibió la bendición. Entonces, esos economistas sólidos que hoy nos permiten analizar los datos de manera cruda son los que nos permiten tomar esas decisiones. Y hay un dato, de los 320,000 caldenses que votan al Senado de la República, el 75% votan por senadores de afuera. Y hay una alta probabilidad de que Caldas se quede sin senadores. Eso sí. Llegamos a tener 6. Por eso creo que se necesita contundencia de los líderes para que en este momento se ponga el escudo por Caldas, para que esta región siga avanzando, para que se siga pensando una ciudad más grande, para que se pueda tener un equipo sólido que ayude a los propósitos del doctor Jorge Eduardo Rojas a sacar en su alcaldía adelante, de lo mismo del gobernador, y que recuperemos la sintonía de la clase dirigente que permita echar hacia adelante la ciudad. Venga, uno ve posible que Roy Barrera sea el candidato de Petro. ¿Terminaría usted en la misma orilla de Santiago? Yo creo apoyando el proyecto de Petro. Yo creo que cuando hay propósitos fundamentales
en la sociedad, los líderes tienen que deponer sus egos. Y Colombia es un propósito superior al que debe unirnos un sentimiento. Hoy el país tiene un problema dificilísimo de tramitar y lo venía escuchando con la entrevista que ustedes trabajaban en mesa de la situación con Trump y con el presidente. El problema de Colombia y del mundo es que estamos en posiciones diametralmente opuestas y los líderes que han tratado de construir esos puentes han sido dinamitados y hoy no hay por dónde transiten esos ciudadanos para que se encuentren en un propósito. Estamos dinamitando los puentes en los que nos vamos a encontrar más adelante. Y por las generaciones futuras, nosotros deberíamos tener la sapiencia de tender puentes para que Colombia se una alrededor de un propósito común, sin importar si el presidente lo lleva a la esquina derecha o la izquierda, porque quien gane va a tener que gobernar para todos los colombianos y sacar a la gente de la pobreza, conectar a nuestro país con los dos océanos, con el Atlántico y con el Pacífico, pero además aprovechar la enorme oportunidad que nos está ofreciendo hoy el mercado y el mundo en la inteligencia artificial para trabajar un proyecto de nación que nos saque adelante como país. Bueno, ¿con Liscano cómo está? Hablamos recurrentemente, creo que su candidatura presidencial necesitaría fuerza ideológica. Es ahí donde he visto que se necesita conectar la base política que tiene, porque él es definitivamente uno de los líderes más importantes que tiene este departamento y que ya lo hizo para Colombia, pero si tuviera una agenda más contundente de proyecto de nación, creo que él podría llevar esa candidatura a otro nivel. ¿Pero es verdad que usted estuvo buscando allí el apoyo de él? No es cierto. Me han llamado, por el contrario, de diferentes movimientos. Tú lo escuchaste de parte de Roy. Él me ha invitado a ser parte de su movimiento, de encabezar su lista al Senado. Yo, la verdad, veo difícil que yo pueda salirme de mi movimiento porque llevo 18 años en él. Y creo que la vida me ha ido enseñando que es mejor trabajar en equipo. Y aprendí de la pandemia que juntos somos más fuertes. Que si el alcalde y el gobernador trabajan de la mano, que si los políticos, independientemente de su esquina ideológica, se unen en propósitos comunes, eso permite que las cosas salgan hacia adelante. Y si más allá hay crítica, pues es buscar cómo modelar ese volumen que permita que se supere ese momento. Muy bien, Carlos Mario Marín Correa, muchas gracias por estar con nosotros. Querido Richard, a Juan Alberto, al querido rector, a Alejandro, a Sofía y a Néstor, un abrazo muy especial. Que sigan haciendo también esta tarea independiente. Esta universidad es el ejemplo del proceso y de los resultados. Es un proceso que iniciaron en un salón de clases, que hoy se ha consolidado como una mesa de trabajo seria para la ciudad y que empieza incluso a tener impacto regional. Por eso es importante saber que todos los procesos tienen unos resultados y que para eso hay que esperar un tiempo. Muchas gracias, que le vaya muy bien, que siga ahí caminando las calles, por ahí nos estaremos viendo. Nos cuenta. Claro que sí. ¿La gente cómo lo recibe? ¿Bien? Súper bien, la gente es amorosa, amistosa, a veces la red crea una animadversión donde uno de pronto tiene temores en la calle, pero lo reciben bien. Me reciben muy bien, me reconocen mucho que no he estado marcado con el presidente y yo les digo a ellos en la calle que nos deben unir propósitos fundamentales por Colombia. Ya, está caminando la ciudad, no anda en bicicleta porque no hay, ¿no? No hay bicicletas públicas. Eso me tiene pensativo, el sistema de bicicletas públicas. Sí. Bueno, y hay una agenda de ciudad. Yo tengo 12 puntos por aquí de lo que he visto de la ciudad que lo trabajamos en la próxima mesa, que debe continuarse ese camino. Yo creo que las bicicletas públicas que nacieron incluso en el gobierno del doctor Hugo Eduardo, es una bandera de él debería volverla a activar por los manizaleños, eso no es de Carlos Mario, y eso le va a permitir a la ciudad seguir siendo moderna, verde, una ciudad de ONU Habitat. ¿Usted no se habla con Jorge Eduardo? No, yo siempre le he escrito mensajes afables, amorosos. ¿Y me responde? Eso fue en un momento inicial cuando él estaba en su candidatura, y más adelante no he querido... es importante el respeto por el gobierno. Lo que yo esperaría es que... Pero le gustaría hablar con él. Siempre es importante un buen diálogo. Muy bien. 8-5, Carlos Mario Marín Correa, aquí en la mesa de trabajo del Matutino. ¿Algo para decir? Pues, Richard, yo creo que en general
Yo creo que yo alguna vez le dije al alcalde en esos par de meses que fui secretario, yo le dije, alcalde, lo suyo va a tener sentido en 10 años y la gente hoy día no se da cuenta. Y se lo decía porque cuando yo me iba manejando para mi casa, en esa ciclobanda me provocaba levantar los de las bicicletas, ¿cierto? Y yo le decía, el gran dilema es cómo construir una nueva cultura, ese es el gran problema. Y eso tiene que ver con lo que está señalando el doctor Carlos Mario, y es cómo construir horizontes de largo plazo. Tal vez una de las debilidades generales de la planeación en la administración pública tiene que ver con el largo plazo. O sea, cuando un alcalde deberá llegar con un plan de gobierno a 20 años, no con un plan de gobierno de 4 años. Y tal vez esa confusión entre los 4 y el largo plazo es lo que no permite entender que cuando se diseña la transformación y mejoramiento de el Fernando Londoño y Londoño en Palo Grande, es un asunto de largo plazo, ¿cierto? Eso, yo creo que eso hay que saberlo visualizar, o como cuando usted dice, bueno, voy a hacer un cable aéreo, evidentemente todo el trayecto de construcción de un cable aéreo siempre sobrepasa 4 años. Eso me parece a mí que tendrá que llevarnos a nosotros a pensar estructuralmente, no solo para la administración pública, sino también para los planes de lo privado, en términos de cómo somos capaces de hacer largo plazo. Y eso, cuando lo conecto con lo nacional, lo que me lleva a mí es a empezar a notar que hay una gran paradoja, y es querer resolver en 4 años lo que juzgamos equivocado en 200, ¿cierto? Pero además que juzgamos equivocado porque nos desplazamos a un lugar ideológico que nos lleva a ocultar cuáles son las posibilidades reales de lo que ha pasado. Yo creo que cuando uno mira la administración nacional, no tienen claridad sobre cómo vivíamos hace 30 años y los indicadores de hace 30 años sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre exclusión, sobre tierra. Se les olvidaron los datos de hace 30 años. Y cuando miramos hoy, todo se ha transformado, pero ellos dicen que estamos en la Colombia de hace 200 años. Entonces me parece que ahí hay una debilidad muy, muy grande. Complejo adánico. Pero además, en esa versión adánica están queriendo que el esclavo se resuelva todo sin la posibilidad de saberse, de reconocerse y de crecer en libertad, como decíamos hace un rato, y que llegue a ser el complemento real del amo. O sea, amo y esclavo logran libertad cuando ninguno tiene que someterse al otro. Y me parece que ahí hoy radicalizan eso intencionalmente en la estructura gubernamental, en esa tensión y ese desequilibrio, en donde lo que quieren narrar es el odio como posibilidad de expansión y expresión del mundo interno del ciudadano. Yo pienso que esa narrativa que está configurando no solamente el presidente Petro, sino las izquierdas en Colombia, porque son múltiples versiones de las izquierdas. Esas izquierdas están haciendo una narrativa del odio, de la exclusión, de la negación, y me parece a mí que eso es lo que más se aleja de la posibilidad del desarrollo de Colombia. A mí me da mucho miedo que la respuesta termine siendo una buquelización de otra proposición. Yo digo que seguridad con eliminación de libertades individuales no vale la pena, pero también, comillas, pretensión de igualdad, generando odio y radicalizando la negación de la presencia del otro, no puede ser. Por eso reconozco, sabe que ahora en el exalcalde reconozco mucha madurez, muchísima madurez, mucha armonía que me parece a mí expresa un mundo interior que cada vez se desarrolla más. Eso me parece muy, muy, muy importante. Y esa idea de poder conversar y construir con el otro, incluso cuando se supone que el otro es un opositor político. Yo creo que eso es muy, muy, muy valioso. Usted trabajó con él de 30añero, ¿no? De 30añero, sí, está muy joven. Es que usted llegó a los 28. A los 28 años, claro. ¿Qué dice el segundo mejor economista? El segundo. Sí.
Ya lo rankearon en 2. En esa reflexión que está haciendo el profe Guillermo, me estaba acordando precisamente alrededor de esta entrevista que yo decía que con la candidatura de Roy Barreras nacía la rama del petruribismo, ¿cierto? Ajá, en esa línea de lo que es el buquelismo, ¿cierto? Pues precisamente Roy Barreras lanzó ayer una frase que para mí es supuestamente profundamente estructural. Él hablaba que su política va a ser seguridad total. ¿A eso qué se le parece? No paz total ni seguridad democrática, seguridad total. Por eso le digo que nació la rama del petruribismo. Una mezcla bastante rara. Como él decía, camaleónico, ¿cierto? Pero yo creo que hay mucha discusión ética más allá de las visiones de las políticas cuando usted lleva 20 o 25 años en la política y hace parte de todos los gobiernos, independientemente si son de derecha, de centro, de izquierda. Yo creo que habla también mucho de qué tan camaleónico también son sus principios políticos y su ética. Y yo creo que eso sí tiene que ser un alto en el camino para nosotros como profesionales, porque la ética tiene que ser la misma independientemente de los contextos. Eso habla uno de cómo está formado y cómo está uno formado para enfrentar los problemas de la vida. Lo segundo, muy relacionado con esa reflexión, y es que, como lo decía el profe Guillermo, claro, como decir el papel todo lo puede, también las entrevistas todo lo pueden. Ojalá que, digamos, en esa madurez que proyectó en la entrevista de hoy, se proyecte en la coherencia política que vaya a tener de aquí en adelante, evidentemente, hablando desde la coherencia de la ética. Y sobre todo hablo como un joven. Acá decía Carlos Mario que tiene 34 años, yo tengo 36. Ya, usted mayorcito. Un poquito mayorcito. Pero me siento representado por esa juventud, así me siento representado como las juventudes políticas que existen en el departamento, digamos, por ejemplo, en el caso de su primo, que también es una representación política joven. Y aquí es donde mando yo el mensaje, incluso Richard, al contexto nacional. Me duele mucho ver políticos de mi generación que utilizan los lenguajes políticos del odio, que utilizan las mañas políticas del pasado que tanto hemos criticado, y que tenemos la posibilidad de hacer una transformación social, pero nos vamos a las mismas mañas, a las mismas palabras, a los mismos mecanismos políticos de la antigüedad, y a veces siento que estuviéramos perdiendo como esa gran generación de cambio. De nada nos sirve salir en palabras o en palabras escritas o en palabras dichas en un micrófono de que representamos el cambio, cuando realmente en el día a día estamos mandando un mensaje totalmente desesperanzador. Y ahí es donde yo trato de, al menos personalmente, siempre preguntarme cómo me estará mirando el otro, ¿cierto? Cómo me estará viendo el otro, cómo me estará leyendo el otro, si realmente me está leyendo desde esa forma diferente de hacer las cosas, o simplemente me ve como un reemplazo del político tradicional, en el caso mío, del profesor tradicional, o del director tradicional, o del trabajador tradicional. Realmente el compromiso de cambio es gigante. Entonces, ese, digamos, es como el grande reto de nuestra generación. Que no nos veamos, Carlos Mario, cuando tengamos 55, 60 años y decir, pucha, pasó el tiempo y no hicimos absolutamente nada distinto a lo que criticamos. Ese yo creo que es el gran reto de los políticos jóvenes, como en el caso de usted. 8 de la mañana, 14 minutos. Una pregunta antes de irse, Carlos Mario. Usted sacó 75.697 votos cuando llegó a la alcaldía. ¿Cuántos votos tiene de esos hoy? Es una elección muy diferente. Sí, si claro. fuera a volver a aspirar a la alcaldía, es más fácil de capitalizar un gran electorado. Las elecciones regionales son diferentes. ¿Con cuánto se elige el Senado? El Partido Verde es extraño, es más fácil llegar. Para ser senador por el Partido Verde necesitan 40.000 votos. Ah, ok. Mientras que por uno tradicional en el Partido Liberal o Conservador se necesitan 60.000. Es decir que son condiciones que permiten que incluso sea algo posible. Okay.
sueños imposibles. Muy bien. Sueños imposibles, hacerlos posibles. Pues sí, eso es. 8 de la mañana, 15 minutos. Vamos con más noticias, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.